Unión Soviética, abril de 1986. El devastador accidente nuclear de Chernóbil atemoriza al mundo entero. Los soviéticos, sin embargo, tardan bastante tiempo en comunicar la noticia a la población. Durante las primeras 48 horas, los ucranianos reciben información solamente de las emisoras de radio occidentales. Radio Liberty fue la más escuchada, más que la BBC, La Voz de América, Radio Europa Libre, Deutsche Welle y, por supuesto, la televisión soviética. Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Radio Liberty. La derrota de Alemania en 1945 fue conseguida principalmente por dos países no europeos, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se convertían así en los herederos del incumplido sueño del viejo continente de supremacía global. Durante los siguientes 50 años, la defensa de la Europa occidental, básica para la política exterior americana, sería conocida como la Guerra Fría. Un telón de acero aisló a ambos mundos. Cada superpotencia era claramente dominante en su propio espacio, y cada una empleaba su ideología para reforzar su mandato sobre sus respectivos vasallos y para culpar al enemigo. Moscow, the voice of the free people. People throughout the world listen when this voice speaks. But the warmongers from overseas do not agree. They want to frighten the people and force the American way of life on the rest of the world. What is this glorified so-called American way of life? Let us take a look at their cities, their recreation. This is wrestling, American style. As a signal for terrorizing honest people, these gangsters, who are spread widely throughout the United States, set fire to a cross. Como el armamento nuclear podía conducir a ambos bandos a la destrucción mutua, el resultado del enfrentamiento tuvo que ser decidido finalmente por medios no militares. Considerando todos los aspectos, la única forma práctica de perforar el telón de acero y emitir noticias era la radio. Estados Unidos tenía 3 emisoras de radio en el extranjero: La Voz de América, la emisora oficial del gobierno, Radio Europa Libre y Radio Liberty. Se suponía que las 3 eran independientes. Radio Europa Libre estaba enfocada hacia los países de la Europa Oriental, mientras que Radio Liberty estaba dirigida a la Unión Soviética. Había sido creada en 1951 bajo la iniciativa de un comité privado llamado Comité Americano para la Liberación. This is Radio Liberty, an independent radio network sponsored and supported by the American Committee for Liberation, a group of private American citizens devoted to aiding the oppressed peoples of the Soviet Union bring about a democratic government in their homeland. La historia auténtica es que tanto Radio Liberty como Radio Europa Libre recibieron al principio fondos de la CIA. Se decía que Radio Europa Libre recibía fondos de hombres de negocios adinerados y contribuciones de ciudadanos norteamericanos, y que Radio Liberty recibía grandes donaciones de americanos ricos. Esto era completamente falso. Era la CIA la que proporcionaba casi todos los fondos para ambas emisoras de radio. Las emisiones por radio eran un arma, y al ser utilizadas contra el enemigo se convertían en armas de guerra.
En esta particular guerra en las ondas, los soviéticos no tardaron en interferir eficientemente las emisiones de Radio Liberty, levantando un muro de 3.000 estaciones para impedir que se escucharan los boletines. Radio Liberty empezó a emitir en 1956 utilizando un transmisor de poca potencia prestado por Radio Europa Libre. Las emisiones se iniciaron desde Lampertheim, Alemania. Según se comentó después, los rusos tardaron unos minutos, quizás 20 o 30, en interferir con sus transmisores la frecuencia de esta emisora. Como la emisión desde Lampertheim era de baja potencia, la interferencia era muy efectiva. No sé si los rusos sabían cuándo iban a comenzar las retransmisiones o si estaban escaneando las ondas, pero según me contaron, en muy poco tiempo interfirieron la señal de Lampertheim. Como sabían que los rusos tratarían de interferir la emisión, al igual que interferían las de Radio Europa Libre, los ingenieros de Radio Liberty buscaron el lugar ideal para realizar sus emisiones. De ese modo, podrían enviar una señal fuerte, principalmente a Moscú y a otras regiones más lejanas, independientemente de las interferencias. El lugar idóneo para la propagación de las ondas cortas estaba situado a unos 2.000 o 3.000 kilómetros del sitio al que se quería emitir. La playa de Pals, en España, estaba a 2.700 kilómetros de Moscú. Resultaba casi ideal. Durante los años 50, la playa de Pals, situada en la Costa Brava, era prácticamente un terreno virgen con muy pocos visitantes. Además de la playa elegida por los americanos, solo había unas viviendas de pescadores y una antigua torre de vigilancia costera. España era entonces un país poco desarrollado que estaba bajo el régimen dictatorial del general Franco. Las negociaciones para un alquiler poco frecuente a los americanos de unos terrenos en Pals terminaron bien gracias al tacto del presidente de Radio Liberty, Howland Sargent. In this nuclear age, people everywhere long for peace. Radio Liberty and others who communicate to the power center of communism help to secure the peace by identifying the true purposes of the free world with those of the Soviet peoples themselves. Howland Sargent, antes de que Howland Sargent se uniera a Radio Liberty en 1951, fue presidente de la conferencia de la UNESCO en París. En aquel tiempo, España tenía grandes deseos de formar parte de esta organización. Sargent sabía que en Washington pondrían objeciones a la entrada de España, pero en la conferencia trabó amistad con el nuncio del Vaticano, el cardenal Angelo Roncalli. Puede que no se sepa muy bien quién fue el cardenal Roncalli, pero más tarde sería conocido como Juan XXIII. Se hicieron muy amigos y gracias a su influencia se consiguió el voto a favor de la entrada de España. Sargent recibió una nota personal de Franco, agradeciéndole su intervención a favor del ingreso. Sargent guardó esa carta y cuando fue a España pidió una audiencia con Franco, con el propósito de convencerle de que su gobierno les vendiera o alquilara una finca en la Costa Brava. Una cosa condujo a la otra, y finalmente, gracias a Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, a quien yo había conocido en Nueva York, se consiguió el lugar para instalar los equipos de la emisora. En nuestras emisiones siempre tuvimos mucho cuidado con lo que decíamos de España.
Por supuesto, hablábamos de ella, pero no queríamos tener problemas con su gobierno. Así que éramos muy diplomáticos. Lo paradójico fue que buscando un lugar para asentar una emisora de radio llamada Liberty, Libertad, los americanos ignoraron la ausencia de ella en España. Pero yo recuerdo, me impresionó muy bien aquello y todo lo que me dijeron que se hacía allí, y me pareció en aquel momento la Guerra Fría un instrumento muy importante. Mis relaciones eran puramente de cortesía, ocasionales, de una visita que hice allí en algún momento que quiso verme en Madrid, pero eran relaciones absolutamente cordiales y superficiales. Ese fue un asunto que pasó muy discretamente, España lo vio discretamente y yo creo que la URSS también. Sabía que no podía evitarlo y punto. Albert Castejón fue desde los comienzos de la emisora uno de los ingenieros principales de la casa y su jefe de mantenimiento. Acababa de terminar la carrera cuando vio una oferta de trabajo en un periódico y presentó una instancia. Como inicialmente el trabajo consistía en construir una emisora de radio, creyó que trabajaría allí un par de años. Pero su salario era el doble del que pagaban en Barcelona. Así que permaneció en la empresa hasta la jubilación. Albert ha vuelto hoy para visitar la emisora que actualmente está cerrada. Allí se ha encontrado con dos antiguos colegas que también trabajaron en la emisora. Chelo Argüelles, una mujer del norte de España, y Vladimir Borachov, ucraniano. Todos viven cerca de Pals. A ver, ¿y el comedor está igual que antes? No queda nada. Mientras tanto, el gobierno español se está planteando qué hacer con la inmensa estación de radio. ¿Encontrarle un nuevo cometido como emisora? ¿Convertirla en museo? ¿O simplemente derribarla para recuperar la valiosa playa? Existía un fuerte debate público y había muchos intereses en conflicto. Previendo lo peor, los antiguos colegas hacen una última visita, una visita privada para recordar sus vivencias en la emisora. Una de las innovaciones técnicas de Pals no fue hecha por el equipo americano de Washington o el de Múnich, sino que fue realizada principalmente por el equipo técnico de Pals. Propusieron combinar 4 transmisores de 250.000 vatios en una antena del grupo D para que pudiera transmitir 1.000.000 de vatios hacia Moscú. Íbamos para allí y es como se veía. Pero cruzaba toda la Europa, Siberia, porque tenía miedo que, como los alemanes avanzaban, tenía miedo que se pasaran a los alemanes. Sí, es inmenso. En la época en que fue construida, hay que tener en cuenta que hace mucho tiempo de eso, 50 años, las dificultades, tanto técnicas como de maquinaria, para construir esas torres, podrían compararse con la de la construcción de las pirámides de Egipto. Todo se realizó con los medios disponibles en aquellos días. Fue el no va más. El material se trajo en camiones, que en aquel tiempo eran mucho más pequeños que los actuales. Los tramos de las torres medían 7 metros cada uno. Por eso necesitábamos camiones que pudieran transportar aquellas secciones de 7 metros. Vinieron de Barcelona y tuvieron dificultades para pasar por ciertos lugares, porque eran muy grandes y largos. Al final creo que se hizo de la manera más sencilla para la época, manualmente.
No se disponía de los medios técnicos. Era una cuestión de fuerza humana e ingenio. La magnitud de la construcción en un lugar tan inesperado y el misterio que envolvía el paso de aquellos enormes camiones terminaron por despertar entre los habitantes de la región una sensación de malestar que dio lugar a toda clase de rumores. Una vez que publicó la revista Destino, Misterio en la Costa Brava. Príncipes y varones, bueno, que trabajan. Era un reportaje, bueno, relatando que algo misterioso ocurre aquí en la provincia de Gerona, en Playa de Paz. Se creía que eran juegos de guerra, cosas muy extrañas. La gente no sabía lo que estaba pasando. Hablaban y decían, deben ser misiles. ¿Será una base para esto, aquello? No sé. Se especuló mucho sobre el tema, sobre si sería una base de submarinos. Se decía que tendría unos búnkeres para que atracaran los submarinos. Sí, decían que era para que entraran por debajo. Decían que había una base de submarinos. Algunos decían que aquí había claves secretas para lanzarlas a los contrarrevolucionarios rusos, a los que eran contra el régimen soviético. Después, por Bagur se corrió de que las antenas eran rampas de lanzamientos de misiles. Bueno, se decía de todo, ¿no? La emisora acabó siendo un complejo con todas las facilidades necesarias para operar independientemente del exterior. Tenía su propio servicio de combustible para los coches y para el generador de diésel. Pero como los suministros eran comprados en los pueblos vecinos, todos salían ganando. Teníamos contacto con la gente que trabajaba allí. Hablábamos con ellos de vez en cuando, pero no decían nada sobre lo que hacían. Aunque su trabajo era legal, tenían que ser discretos y no hablaban mucho. Nunca se supo con exactitud lo que realmente retransmitían. Se miraba a los que trabajaban con cierta envidia, porque tenían un trabajo y un sueldo seguro. Estaban bien pagados, lo que obviamente repercutía en su vida personal. Civil, no? És d'una persona que es podia comprar podían comprar determinadas cosas, permitirse ciertos placeres. Para los que trabajaban en fábricas o en el campo, la vida era un poco más complicada. It's early morning along the rugged Costa Brava, the Mediterranean shore of Spain. Past a 2,000-year-old Phoenician lookout tower built to guard against pirates, a Spanish antenna tower technician hurries to get to work on time. At Radio Liberty's Costa Brava site, the transmitter in this one room is 500,000 watts. The most powerful United States domestic radio stations are 50,000 watts. And the huge power plants to keep all this equipment operating form another part of the solution. La emisora de Pulse tenía 6 transmisores, 4 grupos de antenas de cortina a lo largo de una playa de 1,5 kilómetros y enfrente el mar como espejo. La potente señal de 1.000.000 de vatios, con un ángulo óptimo de 4,3 grados, rebotaba en la ionosfera y llegaba hasta Moscú. A continuación rebotaba de nuevo hacia Siberia y finalmente daba la vuelta alrededor del planeta hasta ser recibida en una pequeña garita construida estratégicamente a unos kilómetros de la estación. Las propiedades de la propagación por la ionosfera cambian durante el día. Determinadas frecuencias se propagan mejor por la mañana, otras a lo largo del día y algunas por la noche, desde el oeste hacia el este. Ciertas frecuencias no pueden ser interferidas a algunas horas desde el este hacia el oeste porque no pueden propagarse.
Cuando en España es por la mañana, en Siberia, donde estaban situados los transmisores de interferencias, es por la tarde. Por eso España contaba con un intervalo de 2 o 3 horas para emitir hacia Moscú sin que las interferencias de Siberia y del lejano oeste pudieran propagarse hacia Occidente usando esas mismas frecuencias. A eso se le llamaba inmunidad crepuscular. Aunque la misión asignada a la emisora era básicamente técnica y logística, Pulse también necesitaba intérpretes y traductores para asegurar la correcta transmisión de sus programas. La selección del personal por parte de los norteamericanos era una tarea delicada, ya que los posibles candidatos que vivieran en una España dictatorial y que tuvieran alguna conexión con la Europa Oriental o la Unión Soviética podían ser simpatizantes secretos de Rusia o realizar operaciones de espionaje a favor de los soviéticos. Por tanto, las entrevistas se realizaban con discreción en el Hotel Hilton de la Castellana en Madrid. Un día yo estaba en casa tranquilamente y leo un anuncio en el periódico que dice: se necesitan traductores, Costa Brava, presentarse en Castellana Hilton. Pues claro, me presenté y allí nos hicieron una prueba de traducción del ruso al español y del español al ruso también. Llegué a Castellana Hilton, pero procedía desde Ucrania, atravesando Checoslovaquia, Alemania. Al ver que se acercaban otra vez la ocupación de Ucrania, bien, por los ejércitos rojos, alemanes huían y era evidente que no era posible, como yo he visto, y tomé la decisión por dentro que no podía yo vivir otra vez el drama, lo que el sistema comunista en Sur representaba. Yo nací en Gijón, viví allí, y cuando empezó la guerra civil, pues a los niños más pequeños, pues nos evacuaron a Rusia. Y allí estuve en una casa de niños y después estudié y trabajé allí en Rusia. Y por eso sabía el ruso. No dije ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi íntimo amigo que yo tomé decisión de salir de Ucrania. Cogí mi violín, que era al lado de lo que era afición, y atravesé con esto bien hasta Alemania, e intentaba allí continuar estudios y cosas, hasta llegando a España, donde recibí una beca que era una suerte. Había un jefe americano muy simpático que se llamaba Scott, y cuando se trataba del texto, que nos dio un texto, ponía: habla Radio Liberty, aquí Radio Liberty, en ruso, Gabarit, Regestrances Babarit. Y yo le pregunté, digo, oiga, ¿esto qué es? Dice, una emisora. Digo, es de propaganda, porque si es antisoviético yo no quiero ir. Porque claro, toda mi educación y tal, yo lo veía solo blanco-negro, antisoviético no. Y efectivamente, al llegar a la emisora aquí de Radio Liberty en Pulse, bien, pues me sentí como si fuera a Ucrania, porque al lado de toda identidad ucraniana estaban en las cintas cada día que salía. В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Radio Liberty escribía y grababa la mayoría de sus programas en Nueva York y Múnich, dos ciudades muy alejadas de la emisora de Pulse. Emitían 24 horas al día sin interrupciones. Inicialmente, los procedimientos de emisión eran muy rudimentarios, pero los métodos mejoraron con el tiempo. Al principio las cintas llegaban todos los días por avión y yo tenía que ir al aeropuerto de Barcelona para recogerlas y traerlas. Más tarde recibíamos los programas a través de líneas telefónicas especiales y después se creó un centro de recepción en San Climent de Peralta, a 10 kilómetros de aquí, para recibir los programas por radio, en caso que los demás sistemas fallaran. Volvimos de nuevo a las líneas telefónicas porque la calidad era mejor. Más tarde los programas se recibían por satélite. Ese fue el sistema que se acabó utilizando.
Los programas se recibían en esta sala y eran clasificados según los tiempos, frecuencias y los diferentes transmisores. El audio era enviado a cada uno de ellos cuando correspondía. Por supuesto, todo esto se hacía a las 24 horas del día. Se emitía de aquí en 17 idiomas. Bueno, pues mira, puedo decirte, es decir, principalmente el ruso, que iba 24 horas. Después ucraniano, que ocupaba segundo lugar, que había 6 horas, a veces 8, esto depende de esto. Después bielorruso, bien, bielorruso. Después vivía para todos los países del Cáucaso que tenían allí. Tienes Azerbaiyán, tienes Turkmenistán, tienes Kirguís, tienes Kazaj, después ni es georgiano, después ni es armenio, bueno, todos los países del Cáucaso y después de los países bálticos. El bloque de programas era meticulosamente preparado en Nueva York y Múnich. Era esencial una estricta supervisión del contenido para filtrar las opiniones del personal que pudieran contradecir la política de la emisora. Por ejemplo, en Radio Liberty hubo un tiempo en los años 70 y a principios de los 80 en que había algunos rusos antisemitas. Desgraciadamente, el antisemitismo había existido desde hacía mucho tiempo en la Rusia zarista, en la bolchevique y en la de entonces, que se suponía que era la Rusia libre. Algunas de estas personas manifestaban pensamientos antisemitas personales. Por eso, si no se examinaban cuidadosamente los programas antes de emitirlos, no se descubrían estos mensajes. Establecimos una vigilancia antes de cada emisión para impedir ese tipo de propaganda. Primero, cada hora se dividía en unos bloques, ¿no? Empezaba la sintonía de Radio Liberty, que era un himno antiguo ruso. Estaba tomada de un himno antiguo ruso. Después había 10 o 12 minutos de noticias, que es así que cambiaban cada hora. Después había eso se llamaba N. Después venía Y, que era revista de prensa, unos cuantos minutos, y corresponsalías de cualquier país del mundo, de cualquier capital, dependiendo de dónde estaba la actualidad, claro. O bien que fuese un tema cultural o folclórico, o deportivo, un acontecimiento deportivo en cualquier sede. Y la segunda, un tema que podía ser pues muy distinto, económico, cultural, literario, pues deportivo, de cualquier tema soviético o del extranjero. Había un espacio dedicado a cartas de los radioyentes, que esto era muy interesante y ese lo teníamos cada día y con mucha atención. Nos dimos cuenta de que si alguien quería escribir a la dirección de Radio Liberty en Múnich, los censores romperían las cartas y arrestarían a los remitentes si los descubrían. Por eso ofrecíamos lo que llamábamos direcciones de conveniencia, pertenecientes a personas que vivían en diversas ciudades de la Europa occidental. Si les escribían a ellos, era posible que los censores, que tenían mucho trabajo, dejaran pasar las cartas creyendo que no había problema. Sobre todo después de la muerte de Stalin, porque la censura se fue relajando desde entonces. Дорогие друзья радиослушатели, запишите адрес, по которому вы можете нам писать. Анна Петрова, 150, Henniker Gardens, Лондон, Е.6. Anglia. Había preguntas de toda clase, y no solo preguntas, sino peticiones. Por ejemplo, pedían que leyéramos sobre todo fragmentos, o si podía ser entero, pues publicaciones que allí no se editaban oficialmente y que se difundían a través del samizdat, o sea, con multicopias y todo esto. Y libros que allí estaban prohibidos, por ejemplo, que te diría, de soviéticos muchos, Pasternak, Solzhenitsyn, y del extranjero, por ejemplo, este que hablamos el otro día, de Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado. Era una crítica en la que yo hablaba de la existencia de un sistema que formalmente, en algunos aspectos, se parecía al fascismo.
no era una dictadura del proletariado, sino una dictadura sobre el proletariado. Hombre, si hubiera sabido que lo iba a dar, lo iba a transmitir Radio Liberty, a lo mejor no lo hubiera escrito. No lo hubiera escrito, pero ese libro yo lo escribí sobre todo para los españoles, tuvo una gran trascendencia. Comprendo que Liberty utilizara ese libro contra el sistema soviético, lo comprendo, pero ese libro estaba hecho no para destruir a la Unión Soviética y para destruir el sistema soviético, sino para la democratización de ese sistema. También se emitía música. Al principio, Radio Liberty no podía retransmitir esos programas porque las interferencias eran muy molestas para la audición musical. La emisora de Pulse, con su potencia, solucionó ese problema. Quizá por eso la estación apareció en la portada de una grabación improvisada de la orquesta de Benny Goodman, hecha para el programa The Jazz Hour. La música desempeñó un papel importante en Radio Liberty. Radio Liberty y Radio Europa Libre fueron pioneras en la promoción al resto del mundo de los valores culturales de la música norteamericana, del cine, de sus hábitos alimenticios e incluso de su moda. Recuerdo que en el colegio los hijos o familiares de los que trabajaban en Radio Liberty siempre aparecían con algo interesante. A veces traían un bolígrafo ultramoderno, una navaja multifunción o algo que no era corriente por aquí, cómics norteamericanos o pelotas de béisbol, cosas desconocidas para nosotros a finales de los años 60 o a principios de los 70, cosas que no se veían, no se conocían, no se podían comprar o eran muy caras por aquí. En Radio Liberty se emitía desde música country hasta rock y jazz. Se retransmitían grabaciones de todos los grandes artistas, incluyendo a músicos como Louis Armstrong. Uno de nuestros productores rusos quiso que Armstrong se presentara a sí mismo en ruso. Le enseñó a decir, aquí Louis Armstrong desde Radio Liberty. Lo dijo con esa voz grave que tenía. Luego tocaron una melodía rusa de una película muy popular que se estaba proyectando en Moscú y en toda la Unión Soviética. Armstrong la escuchó, cogió su trompeta y la tocó. Hizo lo que en jazz se llama un riff de la música de la película. Por supuesto, la emitimos durante muchos años. Yo creo que la labor más importante fue la informativa y el hacer despertar un poquito a la gente, no para destruir el sistema que tenían, que esto yo no creo que fuese la misión, sino para informarles de cómo era su propia vida, cómo vivían sus intelectuales perseguidos. No sabían ni siquiera que por cualquier disidencia pues se iban a la cárcel. Tenían el Pravda y el Izviestia. Y el Pravda quiere decir verdad, Izviestia quiere decir noticias. Y la anécdota que corría era, en el Pravda, o sea, en la verdad no hay noticias y en las noticias no hay verdad. Nuestra política tenía el apoyo del gobierno americano. El objetivo de nuestra emisora era contar la verdad, diciéndole a la gente cómo podría ser su vida si tuvieran libertad de religión y de expresión. Mire usted, los pueblos soviéticos, los rusos particularmente, eran gente muy patriota, e incluso aunque no simpatizaran algunos con el sistema, tampoco les gustaba que desde el exterior, y menos la superpotencia rival, viniera a decirles lo que tenían que hacer.
si había alguna especie de propaganda, era tan sutil que era, por ejemplo, cómo vive un granjero americano, cómo pasa el día, o cómo su nivel cultural, o cómo es las universidades. Este sentido, para que ellos también se enteraran cómo se vivía en Occidente, ¿no? Más bien era un poco sutil la propaganda. La propaganda del estilo de vida americano podía ser sofisticada, incluso imperceptible, pero durante los años 70, un grupo de senadores dirigidos por J.W. Fulbright trató de clausurar Radio Europa Libre y Radio Liberty, pidiendo literalmente que se arrojara esas emisoras al basurero de la historia como reliquias de la Guerra Fría. Varios años más tarde, el Congreso tomó la decisión de que no habría más fondos de la CIA y que Radio Europa Libre y Radio Liberty pasarían a ser agencias semigubernamentales subvencionadas por el Congreso. El estatus de las emisoras cambió y también el antiguo estilo de la dirección. Desde los años 70 teníamos una junta de directores de emisión elegida por el gobierno. Su misión era asegurar que el gobierno no influyera en nuestras noticias y en nuestras emisiones. Aunque el Congreso nos dijera que emitiéramos para Afganistán, nosotros decidíamos con la Junta cómo debíamos hacerlo. El gobierno americano era quien nos pagaba, pero no ejercía ninguna influencia sobre nuestros programas. En 1975, Radio Liberty se enfrentó a un nuevo reto. Franco había muerto, y la emisora empezó a sufrir la crítica de la sociedad española. Para mí era incomprensible cómo en España, que iba a la democracia porque Franco había muerto, claro, y primero lo que los partidos políticos surgieron y se lanzaron todos contra Radio Liberty para cerrarlo. Y venían aquí los corresponsales, entrando en el Campex, tenían la ansia de cerrarlo. Yo digo, pero hombre, os duelen estos torres soberbios, pero lo importante es lo que sale de estas torres, es el contenido. Y digo, ¿cómo no podéis oír los programas de lo que sale? No podéis saber lo que es Radio Liberty. Entonces ponéis antenas contra los pueblos de la URSS. Yo digo, os habéis equivocado, porque debías haber titulado Antenas de paz, de Radio Liberty, son antenas para los pueblos de la URSS. Desde 1975 hasta casi 1990 emitíamos desde PALS sin un contrato oficial. Seguíamos funcionando de acuerdo con el antiguo contrato que ya había expirado. A las autoridades españolas no parecía importarles aquello. A las norteamericanas quizás sí, pero estaban conformes con la situación siempre que se les permitiera seguir emitiendo. Yo creo que una contribución de Felipe González a la causa de la libertad en el mundo comunista fue aceptar la existencia de las emisiones. No llegó a ser materia de debate público porque todos los grandes partidos apoyaron tácitamente la continuidad de la emisora. Radio Liberty siguió emitiendo durante 14 años más, hasta 1989, momento en que se desintegró el Imperio Soviético. Entonces, Washington empezó a considerar que las emisoras habían logrado su misión y se preguntó si la continuidad de la estación de PALS estaba justificada desde el punto de vista económico u operativo. El gobierno norteamericano ofreció las instalaciones a otras emisoras aliadas, pero sin éxito. Finalmente, la compartió con Radio Europa Libre y con La Voz de América. La nueva administración del gobierno acabó ganando la partida y el 25 de mayo de 2001, Washington 'tomó la decisión final.
Desde el derrumbe de la Unión Soviética, hemos centrado nuestra atención, como la OTAN, en el Asia Central, Irak, Irán, Oriente Medio, el Cáucaso y otras regiones similares, donde todavía existen dictaduras represivas. La gente de Washington, mis colegas de la Junta y los de IBB que estaban a favor del cierre de la emisora de Pulse, me acusaron de vivir en el pasado. Entiendo su opinión, pero creo que yo no vivo en el pasado, sino en el presente. Son ellos los que viven en el futuro, un futuro que todavía no existe. Un futuro de Internet, de emisiones locales de AM y FM, un futuro de televisión y radio por satélite. Algo que, desde luego, hay que promover. No veo ningún problema en emplear estas nuevas tecnologías. Pero no hay que hacerlo sacrificando las tecnologías que todavía sigue utilizando la Unión Soviética. La propiedad de Pulse fue devuelta al gobierno español. ¿Qué haría entonces con aquellas instalaciones gigantes a la orilla del mar? ¿Quizá arrojarlas al basurero de la historia como reliquia de la era de Franco? Durante 5 años, los defensores y detractores de la continuidad de la emisora han discutido sobre su futuro. A pesar del progresivo y peligroso deterioro de las instalaciones, el gobierno permaneció en silencio. No se veía claramente cuál sería la solución final. Mire usted, yo prefiero conservar los libros de Steinbeck o de Hemingway o de John Dos Passos o de cualquiera de los grandes escritores americanos que están ahí en mi biblioteca, a conservar esas ruinas de un arma. Al final era un arma, de un arma que no existía para extender la cultura, sino para atacar otros pueblos. Lo que sí me da pena, que pues no sé lo que hicieron con todo lo que había, porque aquí teníamos una biblioteca preciosa con muchísimos volúmenes rusos. Y había diccionarios. Y diccionarios, y había muchas cosas que por lo menos podían preguntar a la gente si alguien la quería, porque eso fue todo a la chatarra. Tanto el material técnico como que no literario. Y esto porque supervisaba mirando. Bueno, esto me dio pena. Es decir, esta parte para mí es casi un pecado. Un pecado. Sí, señora. Sí, es que los hay. Sí. Eso fue un error para mí. Se podía haber conservado como un museo de la radio, de la pesca o de la flora. Al haber sido una zona cerrada, los animales que hay aquí nunca fueron molestados por el hombre y el personal de la emisora siempre respetó la vida salvaje.